Vamos a dar paso ahora a Aurelio Sainz Pezonaga. Él es profesor de instituto de filosofía, licenciado en filosofía, pero un auténtico investigador. Él ha publicado muchas cosas, pero su tesis fue sobre Spinoza y la multitud libre en Spinoza. Está publicada en la editorial Comares en 2021. Y de eso viene a hablar hoy, viene a hablar de multitud. El título que me he salido de aquí, el título de su ponencia es El trabajo de la multitud en Hart y Negri. Cuando quieras. Vale, muchas gracias, Isabel. Y bueno, muchas gracias a Nacho y a Javier por invitarme de nuevo aquí y a la facultad, ¿no? Que siempre, como digo, es un placer volver a ella. Lo que quiero hacer es una introducción a esta idea del trabajo en Hart y Negri. Bueno, Hart y Negri son conocidos porque sus obras tuvieron bastante éxito internacional, ¿no? Sobre todo la primera, que fue Imperio, que publicaron en el año 2000. Pero han ido publicando, bueno, sobre todo tres más, ¿no? Después de Imperio, una Multitud, otra Commonwealth y la última que es Asamblea o Assembly. La introducción recoge sobre todo el punto de vista de Imperio, aunque me voy a centrar en la cuestión del trabajo y algunas otras cosas más, ¿no? Asamblea me ha quedado un poco fuera, bueno, quizás por también una cuestión de tiempo. Me ha gustado meter algo más, pero no mucho. Asamblea es interesante porque, bueno, en los volúmenes anteriores, digamos, la dualidad que presentaban era Imperio, el imperio contra la multitud contra el imperio. Y en Asamblea introduce la cuestión del neoliberalismo, ¿no? Asamblea es del 2017 y quizás dentro de este grupo de pensadores de izquierdas la reflexión sobre el neoliberalismo proviene posterior a la crisis de 2008, ¿no? Un poco como, bueno, sí, el neoliberalismo venía de antes, pero hay un momento de cómo resiste a su crisis, ¿no? Porque la de 2008 sería como su crisis, la crisis del neoliberalismo. Bueno, no puedo hablar muy bien, pero espero que se me escuche. Perfectamente, sí. Bien, voy a hacer una cita de Asamblea porque un poco como por ubicarlo en la cuestión del neoliberalismo, que sé que nos interesa a todos, ya Nacho en concreto. Y bueno, para que esté un poco de trasfondo. Dice así, dice Hart y Negri: para entender el neoliberalismo hay que empezar por la multitud. El genio del capital y sus innovaciones neoliberales no pueden comprenderse en sus propios términos, como si fueran desarrollos endógenos, sino que deben considerarse reacciones frente a la resistencia y la revuelta, como intentos de contener los poderes crecientes de la producción y la reproducción social. El neoliberalismo es reaccionario. Bueno, esto es un poco un resumen de la posición política filosófico-política de Negri, ¿no? O sea, el poder es siempre reaccionario frente a la potencia de la multitud. Pero vamos a ver qué es la multitud, ¿no? Para empezar un poco por el concepto. En un texto de 2002 que se titula Para una definición ontológica de la multitud, Negri considera la multitud desde tres puntos de vista que se va a entrelazar también en las obras que escribe con Hart, ¿no? Estaría por un lado una vertiente económico-social, sería la relación entre la multitud y el trabajo inmaterial, este concepto de trabajo inmaterial que ellos también han desarrollado, bueno, ellos y todo el grupo de gente que trabaja con ellos, todos los italianos que provienen de la tradición operaísta, ¿no? Luego tiene por tanto, multitud y trabajo inmaterial, y tendré que hablar de trabajo inmaterial. Por otro lado estaría la vertiente política, que es donde se juega la diferencia entre multitud y pueblo, porque ellos pretenden diferenciar entre, por un lado, multitud y el concepto de pueblo, y eso tanto en general como en lo que sería el imperio. Y por último, esto lo veremos menos, ¿vale? Me centraré más en lo anterior. Y por último, una cuestión que es también importante, que para toda la visión de Negri es clave, es la idea de entender juntos lo económico y lo político. O mejor, como ellos suelen decir, entender lo productivo y lo constitutivo, ¿vale? Esas dos cosas tienen que pensarse juntos siempre. Por tanto, la cuestión sería ahora
entre multitud y libertad. Multitud y trabajo inmaterial, multitud y pueblo, la diferencia, multitud y libertad. Que ese también es importante. O tomando de otro sitio, para otra definición de multitud, el concepto de multitud lo que quiere plantear es reunir como dos puntos de vista, es decir, el punto de vista más productivo y el constitutivo. Entonces hablaríamos de un sujeto múltiple sobre la escena global, ¿no? Sobre el mundo de la globalización, y un sujeto productivo sobre la escena postindustrial, ¿no? Con los cambios que han sufrido, ¿no? Toda la esfera del trabajo. Por tanto, se trata de ver las dos cosas a la vez. Esto es un poco su apuesta fuerte. No se puede separar en estos momentos para ellos. Bueno, de alguna manera esa ha sido siempre la apuesta de Negri, ¿no? La apuesta de entender la política desde el trabajo desde la política. Es un poco lo que desde los años 60. Bueno, entonces él empezó en los años 60, en el 2000. Bueno, antes había escrito algo con Hart, pero lo que realmente les va a lanzar un reconocimiento internacional es Imperio, ¿vale? Que pretende ser, digamos, una respuesta desde la izquierda a todas las cuestiones de la globalización que se estaban planteando. Recordamos que por aquella época pues eran todos los movimientos contra la globalización, ¿no? Que tuvieron mucha importancia en Seattle y en otros lugares. Y entonces, bueno, sale al hilo de todas esas movilizaciones y digamos, ahí tiene ese auge, ¿no? Para entender un poco bien a Negri y a Hart, a Negri en principio porque está montado sobre su teoría, hay que hablar de sus conceptos, ¿no? Que son conceptos que lleva arrastrando desde atrás. Por un lado estaría lo que se suele llamar la hipótesis obrerista, que es de alguna manera la central, que ya está apuntada. Luego lo que llama el método de la tendencia, y luego también su mirada espinocista. Sobre estas cosas que voy a hablar, ¿no? O sea, la cuestión del obrerismo, la cuestión de la tendencia, la cuestión del espinocismo. La hipótesis obrerista, que es la más revolucionaria dentro del marxismo o del posmarxismo, porque ya estamos hablando del posmarxismo, es la idea, bueno, es una idea de Tronti, ¿no? Es una idea de los obreristas italianos de los 60, pero Negri ha sido como el que más la ha desarrollado. Y entonces, él la define así, dice, la clase obrera es el motor de todo desarrollo por medio de la lucha. Es decir, el desarrollo capitalista es movido por la lucha de la clase obrera. Esta es su idea fundamental. Por lo tanto, lo que exige es cambiar enteramente el punto de vista. No buscar solo, aunque también, el modo en que el capitalismo se estructura, se organiza, cómo funciona, ¿no? Que había sido tradicionalmente el punto de vista marxista, ¿no? Cómo funciona la explotación, cómo funciona el capital, sino ver qué papel juega la clase obrera en ese desarrollo. Es una idea que está en Marx, o sea, tiene su fundamento en los escritos del Capital también, ¿no? Pero que ellos le intentan sacar toda la punta posible. Y bueno, esto sería la hipótesis obrerista, ¿no? Esto hay que tenerlo. Ellos están buscando un punto de vista, que es el punto de vista que ellos llaman de la subjetividad, o de la multitud, o desde abajo, también lo llaman, que es ver la clase obrera no solo como un objeto pasivo frente a la explotación, sino como un agente activo en la conformación del mundo. Esto sería la apuesta fuerte. No, la clase obrera no es una víctima simplemente, ¿no? Es parte activa de la historia, ¿no? Y por tanto hay que situarse en ese punto de vista del carácter activo de la clase obrera. Bueno, y el método de la tendencia tiene que ver con esta idea de que la anatomía humana explica la anatomía del mono, que aparece en la introducción de 1857 a los Grundrisse en Marx. Y bueno, lo que viene a significar básicamente es que lo que hay que buscar es se trata de estudiar el pasado a partir de la forma que la propia lucha de clases está teniendo lugar en la actualidad, ¿no? Entonces se trata de mirar hacia atrás, pero para definir la tendencia del presente. Hay una especie de, si miro hacia atrás veo cuál es el elemento activo de la historia en estos momentos,
en estos términos de la lucha de la clase obrera, ¿no? Podemos entender cuál es la parte activa de la clase obrera cuando vemos de dónde viene la situación actual, la conformación actual de la sociedad. Para ello utilizan, esta idea del punto de vista de la clase obrera, y utilizan dos conceptos para analizar. Son dos conceptos que parecen muy sociológicos, pero que en realidad son la base de todo el planteamiento de Negri, y que si no, no se entiende casi nada, ¿no?, de lo que está planteando. Incluso él dice que es un punto de vista ontológico lo que está desarrollando. Entonces, él habla de la composición técnica y la composición política de la clase obrera, y hay que entender esas dos composiciones para entender, las dos caras de la clase obrera, su situación como clase sometida a la explotación, pero también como clase que lucha por sus derechos y por dar forma a otro tipo de producción. Entonces, la composición técnica incluiría las modalidades de los procesos de producción, las normas de consumo y reproducción, las instituciones de regulación económica y política, y la composición política describiría las formas de lucha que el proletariado adopta en cada periodo. Claro, si queremos hacer historia, tenemos que hacer cómo la clase obrera ha luchado por sus derechos, por mejorar su situación, por dar otra forma a la sociedad desde siempre, ¿no? Por tanto, la clase obrera no tiene una esencia que tuviera que mantener intacta a lo largo de la historia del capitalismo. No existe una clase en sí que deba devenir clase para sí, ni nada por el estilo. La clase obrera es inseparable de la lucha de clases y se define en consecuencia tanto por el modo del dominio capitalista que opera en cada periodo, como por la resistencia que ejerce la clase obrera sobre ese dominio. La periodización ya la había planteado Negri en los 70, y hablaba fundamentalmente de tres periodos. El primero venía definido por la figura del obrero profesional y se movía entre la década de 1870 y la Revolución Soviética. En la segunda, el protagonista era el obrero masa y se extendía desde la década de los años 20 hasta 1968. A partir de entonces se abría un nuevo periodo que en un principio Negri busca interpretar a través del concepto de obrero social, pero que encontrará su pleno desarrollo en estos libros que estoy comentando, en colaboración con Hart y que le siguieron. Los dos primeros periodos se corresponden con la teoría de la gran industria, que Marx elabora en El Capital, y el último implica un cambio de época, es un salto cualitativo de lo moderno a lo posmoderno, lo llama en los primeros volúmenes Hart y Negri. Entonces, la tarea que se ponen ellos es exponer la composición técnica y política del proletariado postmoderno, o neoliberal, quizás podríamos decir ahora. En esta exposición, el imperio, buena parte del asunto tiene que ver con el imperio, con esta idea de cómo se ha creado un nuevo sistema de instituciones a nivel global, ¿no?, donde hay una revolución política y económica de nuevo tipo, que llaman ellos postmoderna. Lo que destacan sobre todo es esta erosión de la soberanía del Estado-Nación, la idea de una nueva soberanía, nuevas lógicas, pero no voy a entrar mucho en esto, ¿no?, porque nos sacaría del tema. Entonces voy a intentar ver qué descripción hacen de esto que hemos llamado el proletariado posmoderno, que sería básicamente la multitud, como veremos, y cómo lo contrastan con la fase anterior, con el periodo anterior, porque para ellos el proceso, la visión histórica es absolutamente necesaria. Lo que ellos utilizan es desde luego el marxismo, pero como veremos están utilizando también a Foucault. Foucault es para ellos una pieza clave para poder realizar este tipo de análisis históricos que nos permiten descubrir el punto de vista de la clase obrera, ¿no? Entonces, para describir ese proletariado posmoderno, pues lo describen en contraste con la producción industrial o el Fordismo, que se ha llamado, ¿no?, que para ellos es el periodo del obrero masa. Entonces, la época del esplendor del obrero masa en los países dominantes se sitúa entre la Segunda Guerra Mundial y finales de los años 60. Las características principales del Fordismo eran la organización científica del trabajo, terrorismo,
que descompone y economiza los gestos del trabajador y establece una fuerte separación entre concepción y ejecución, la cadena de montaje que impone mecánicamente los tiempos de trabajo, la producción en serie, la estandarización, el empleo estable, el pleno empleo, la negociación colectiva, los salarios altos y el salario indirecto, que junto a la inversión y el endeudamiento estatales buscaban incentivar el consumo, tal como prescribía la receta keynesiana, ¿vale? Esto es importante verlo más que nada porque sirve de contraste para lo que viene después. Y entonces también en términos más Foucaultianos pues podemos decir la generación de las tecnologías y dispositivos de poder disciplinario, ¿no? Tal como las describe Foucault en Vigilar y Castigar, las tecnologías de poder de la sociedad disciplinaria actúan sobre los cuerpos para conseguir un máximo de tiempo y de fuerzas, con un mínimo de gasto político, lo hacen a través de centros de encierro, familia, suburbio, escuela, fábrica, cuartel, prisión, perfectamente separados los unos de los otros, cada uno con su función exclusiva y todos ellos haciendo funcionar una máquina panóptica. El panoptismo consigue que los sujetos se sientan continuamente vigilados y terminen por vigilarse a sí mismos. En la sociedad disciplinaria además funciona un esquema de normalización, a un tiempo homogeneizador, individualizador, y la norma es una medida común a partir de la que se comparan los dominados y se hace visible las desviaciones que amenazan con excluir. Es decir, un resumen de lo que sería para la sociedad disciplinaria, para Foucault, que para ellos es perfectamente integrable con toda la visión, todo el periodo del Fordismo y del obrero masa. Pero el Fordismo y la sociedad disciplinaria entraron en crisis a finales de los 60 y la causa última de la crisis fue el rechazo del trabajo que se manifestaba en las altas tasas de absentismo. El rechazo de trabajo es también un concepto importante para ellos, como acción de la clase obrera, que se manifestaba en las altas tasas de absentismo, de rotación de personal, de mercancías defectuosas, pero también las posibilidades de que un pequeño grupo de obreros tenía a través de procedimientos como el gato salvaje, interrumpiendo la cadena de montaje de un punto, de paralizar la producción, o en las fuertes luchas igualitarias frente a la estrategia patronal de dividir a los trabajadores en una infinidad de niveles y retribuciones. Y al rechazo de trabajo se sumaron las movilizaciones estudiantiles, feministas, pacifistas, ecologistas, antirracistas, contraculturales y unas cada vez mayores exigencias al estado de bienestar. Entonces, nuevas necesidades, nuevos deseos, nuevas experiencias se abrían paso, una acumulación de luchas por el modo de vida que obligó a modificar todas las categorías de lo político existentes hasta entonces. El rechazo masivo del régimen disciplinario hizo temblar las estructuras que habían organizado la sociedad capitalista durante los 25 o 30 años anteriores. Por su parte, el capital en respuesta comienza a desregularizarse, surgen bolsas de capital financiero, las grandes compañías se desplazan en busca de mano de obra más dócil y barata, los acuerdos de Bretton Woods que establecían cambios fijos entre las diferentes monedas se vienen abajo. En esta coyuntura se vislumbran dos vías. O bien la primera es un intento desesperado de restablecer el control sobre el ciclo de producción a través de medidas represivas. La segunda es la constatación de que el Fordismo ya no da más de sí. Esta segunda vía conducirá a lo que Hart y Negri entienden como una contrarrevolución: integrar, dominar, hacer productivas para el capital las nuevas subjetividades, la nueva composición de clase que se ha estado fraguando en la lucha. Poco a poco va implantándose lo que en los 80 se llamó posfordismo o toyotismo. El sector industrial se estanca mientras crece el sector servicios. El proceso de producción se automatiza e informatiza. La comunicación se hace directamente productiva. El trabajo en equipo, los círculos de calidad, la multifuncionalidad de la fuerza de trabajo, la autonomía controlada, el just in time, el stock cero, son las formas de gestión participativa, entre comillas, que se imponen en la fábrica automatizada. El uso de la informática, el conocimiento científico-técnico, el saber hacer, la creatividad, la innovación permanente, la resolución de problemas, la autoorganización, las relaciones personales, la circulación de la información a través de todo el ciclo, pero especialmente desde el mercado a la producción, son ahora fuerzas productivas de primera importancia. Entonces, explican, hay un cambio fundamental en todo el sistema productivo, ¿no? En todo el modo de producción. Algunos marxistas italianos, entre los que se encuentra el propio Negri, retomaron el concepto de General Intellect que acuñara Marx en los Bundisse para dar cuenta de esta nueva fuerza de trabajo que se define por la inteligencia colectiva que es capaz de poner en marcha. Hart y Negri, sin embargo, intentan ir más lejos. Dicen que es necesario tener en cuenta la producción de mercancías inmateriales, de servicios, de bienes culturales, de información, comunicación, lo que los autores llaman trabajo inmaterial.
que por un lado va acompañada de la generalización del uso de las máquinas informáticas y por otro, y más importante, ha puesto a trabajar el afecto, tanto en lo que se llama la industria de entretenimientos, ese inmenso sistema transmisor de emisiones, como en todos los servicios relacionados con el trato y el cuidado de personas. Así pues, el concepto de General Intellect, algo así como entendimiento general, solo daría cuenta del aspecto puramente intelectual que cualifica esta nueva fuerza de trabajo. Para aprender el aspecto afectivo, que también propone el concepto de biopolítica, tomado también de Foucault. Las fuerzas productivas que ponen en movimiento la sociedad informacional en la que vivimos son fuerzas biopolíticas. Se acentúa entonces el carácter de cooperación social que el General Intellect llevaba consigo, ya que si algo es definitorio del biopoder, esto es de las capacidades productivas de vida bajo el capitalismo, es que requieren la movilización de toda la sociedad, de la entera vida social para constituirse. Por eso, por ejemplo, ya hablan de fábrica social. La fábrica ya no es el centro de producción, sino la sociedad entera es una fábrica o bueno, es el lugar, el site de la producción, ¿no? La frontera entre las esferas de la producción y la reproducción, entre el tiempo de trabajo y el de no trabajo, se desvanece. La vida como producción y reproducción del conjunto de cerebros y cuerpos atraviesa y domina la esfera productiva. La contraofensiva del capital en los años 80 y 90 se enfrenta, por tanto, con la necesidad de controlar de forma extensiva e intensiva la actividad social completa de la que se apropia para reproducirse. Para ello, sin embargo, no puede permitirse el lujo de destruir ni sustituir las interacciones sociales de las que se alimenta. Por el contrario, las fomenta y reconduce en una dirección acorde con el sistema. La cooperación productiva no necesita ser orquestada desde fuera por el capitalista, como ocurría en el Fordismo. Esta cooperación es ahora social, autónoma, pero tal autonomía está controlada desde el interior. Frente a la relativa rigidez de las tecnologías disciplinarias, las tecnologías de control, y aquí remite a este texto de Deleuze sobre las sociedades de control, las tecnologías de control que las sustituyen son flexibles, modulables, descentralizadas, abiertas, ininterrumpidas, cubren el entero espacio social y atraviesan de arriba abajo nuestra inteligencia, nuestra afectividad y nuestra sociabilidad. Así, la llamada crisis de las instituciones se puede entender como un reacondicionamiento del territorio existencial por el que estas fábricas de subjetividad se abren e intercambian y combinan sus funciones. El ejército se convierte en una escuela, la escuela en un lugar de entretenimiento y consumo, la empresa en una familia, una cultura, los medios de comunicación predican y cotillean y el individuo es una empresa que administra capital humano, dando como resultado unas subjetividades híbridas que reúnen todas las identidades y ninguna. La gestión de las diferencias y de los híbridos, el poder del dinero, la segmentación laboral, el localismo de la administración y el mando global completan los mecanismos de control. El control global y difuso de la vida social funciona entonces rompiendo y obstaculizando, unificando o segmentando a la multitud y su poder productivo general. Impide de este modo que a partir de las capacidades productivas de vida se haga posible la constitución de una comunidad biopolítica autoorganizada, de un sujeto político, de un poder constituyente, que supondría un serio peligro para la misma existencia del imperio. El estallido impredecible de una infinidad de conflictos que ya no vienen de afuera, sino del propio contexto biopolítico con una intensidad igualmente global, es la consecuencia. Esto remite a las movilizaciones, pues tanto contra la globalización como las posteriores alrededor del 15M y del Occupy, etc. Desde el punto de vista de la sociedad de control, el biopoder es una forma de poder que regula la vida social desde su interior. Y en síntesis, el espacio biopolítico es la arena donde el biopoder se enfrenta a una resistencia también biopolítica. El control desde dentro sobre la vida, que trocea y corrompe a la multitud, choca con las fuerzas sociales productivas de vida que generan y regeneran una potencia común, desde abajo, expansiva, creadora de valores, fuera de medida y más allá de toda medida. Es decir, no cuantitativa, sino cualitativa, como decíamos esta mañana. Aunque ya ha ido anunciándose en lo que he dicho la determinación de la composición política del proletariado posmoderno en cuanto a hipótesis que define la tendencia, es la más arriesgada, y en ella Spinoza aporta una mirada determinante sobre la noción de multitud. Para Hardy Negri es necesario partir de la constatación de que en imperio no hay un afuera, o si lo hubo,
o si nunca lo hubo, quizás nunca lo hubo, en imperio la ausencia de un afuera es constitutivo. Imperio es un no lugar porque desde el momento en que se diluyen la soberanía nacional y la frontera entre la producción y la reproducción, en él ya no funcionan los códigos binarios dentro-fuera, naturaleza-cultura, privado-público, etcétera, que articularon la ideología y la política modernas. En la posmodernidad imperial, el mercado mundial no deja nada fuera. Sin embargo, aunque no sea posible situarse fuera del imperio, sí lo es oponerse al mismo. ¿Desde dónde? Desde la innovación y la creación biopolítica, desde la potencia de actuar colectiva que produce y reproduce en todas partes y a todas horas el contexto biopolítico, desde la vida productiva de la multitud. Cito a Harry Negri. Desde una perspectiva, el imperio se eleva claramente por encima de la multitud y la somete al dominio de su máquina global, como un nuevo leviatán. Al mismo tiempo, sin embargo, desde la perspectiva de la productividad y la creatividad sociales, desde lo que hemos venido llamando la perspectiva ontológica, la jerarquía se invierte. La multitud es la verdadera fuerza productiva de nuestro mundo social, mientras que el imperio es un mero aparato de captura que solo vive de la vitalidad de la multitud. Como diría Marx, un régimen vampírico de trabajo muerto acumulado que solo sobrevive chupando la sangre de los vivos. Desde una perspectiva, desde otra perspectiva. Este juego es fundamental para Harry Negri. Es necesario ver siempre las dos perspectivas, la objetiva, a veces la llaman, y la subjetiva, la del imperio, la de la multitud. Desde la vida productiva de la multitud, el gobierno imperial se muestra como una cáscara hueca, como un parásito, como puramente negativo, como un obstáculo, desde el punto de vista, ¿no?, de la vida productiva de la multitud. Si la subjetividad colectiva biopolítica produce todas las cosas, todas las relaciones sociales, todos los valores, entonces no hay norma o medida trascendental, previa, preconstituida, no hay un dios o una naturaleza o una esencia o un valor de uso o una justicia neutral reconocidos y representados, que no se presente como impedimento, como vacío, como corrupción. No hay forma objetiva, independiente de la potencia de la multitud, ninguna capaz de medir el trabajo. No hay modo de medir el trabajo y, por tanto, la distribución del producto del trabajo. Y toda pretensión de estar haciéndolo no es sino una imposición arbitraria y legítima. Las fuerzas productivas, yo creo que esto es lo que hemos estado viendo a lo largo de toda la mañana, o sea, no hay manera de medir el trabajo. Si introducimos todos los elementos que queremos introducir, si introducimos a la humanidad, si introducimos a los cuidados, si introducimos a la naturaleza, si introducimos incluso las potencialidades individuales de cada uno, el trabajo no se puede medir. Las fuerzas productivas de vida de la multitud se hallan fuera de medidas, por eso quiere decir, no se pueden medir, y se hallan más allá de la medida. Son poder constituyente, son creación de nuevos valores, ¿no? Esta necesidad de valorizar, que también veíamos esta mañana, hay que crear nuevos valores, hay que valorizar cosas que no están valorizadas. Un poder expansivo, abierto en todas las direcciones, a un tiempo singular, porque reside en los cuerpos y en los cerebros de la multitud, y universal, porque solo puede surgir en lo común. Con otras palabras, lo que la Constitución imperial, el mercado mundial, la globalización extensiva e intensiva pone a la orden del día son las potencias de actuar desmesuradas que, conjugando colectivamente trabajo, inteligencia, pasión y afecto, ponen en marcha el espacio biopolítico, del que se nutren parasitariamente los gestores del planeta. Las capacidades productivas de la multitud global, con su mera existencia, vacían de sentido cualquier forma de organizar la sociedad que les impida constituirse en sujeto político. Su fuerza material es a un tiempo fuerza inmaterial, simbólica. Su fuerza es ontológica. Ellas producen la realidad, el ser. No el ser como un previo trascendental, sino el ser productivo, constituyente, la humanidad produciendo su vida y a sí misma con ella. La multitud tiene pues dos caras. Desde una perspectiva contiene a todos los que trabajan bajo el régimen del capital, y desde el punto de vista ontológico es la alternativa viva que crece dentro del imperio. Lo importante para Harry Negri es cómo pensar el desarrollo del segundo aspecto a partir del primero. Aquí es donde Spinoza juega un papel fundamental. Se trata de entender cómo es posible crear una alternativa sin tener que suponer un afuera absoluto con respecto a la relación de dominación. El imperio no tiene afuera, hemos dicho, pero la multitud tampoco. No tiene un lugar que implicaría un adentro y un afuera. La metáfora espacial ya no sirve. Por ejemplo, el concepto de trabajo vivo, tal como lo había teorizado Negri en un libro muy importante de los 70, se titula Marx más allá de Marx, era un concepto del afuera. Su oposición al capital, trabajo vivo, se oponía al capital
en términos de valor de uso, como si fuera una fuera del valor de cambio. Pero el valor de uso ya no es distinguible de forma neta del valor de cambio. La alternativa, por tanto, tiene que ser inmanente. La multitud, como resistencia y como poder constituyente, nace de la misma multitud sometida al capital. ¿Cómo es esto posible? Pues gracias a que la multitud está inmersa en un contexto biopolítico en el que el trabajo inmaterial es hegemónico. En este contexto biopolítico, les cito, la explotación ya no es principalmente la expropiación del valor medido por el tiempo de trabajo individual o colectivo, sino más bien la captura, la extracción, insiste en la Asamblea, la captura, la extracción del valor producido por el trabajo cooperativo y que deviene común de manera creciente a través de su circulación en las redes sociales o en las redes de la sociedad. Las formas centrales de cooperación productiva ya no las crea el capitalista como parte del proyecto de organización del trabajo, sino que surgen de las energías productivas del propio trabajo. Esta es la característica decisiva del trabajo inmaterial, producir comunicación, relaciones sociales y cooperación. El trabajo inmaterial contiene en su propio modo de ser la cualidad de unir producción y constitución, el lado económico y el lado político del mundo social humano. Además, el proceso de producción y la riqueza que se derivan del mismo no son medibles, no se pueden limitar desde fuera. La producción biopolítica escapa a toda medida. O de hecho, de otro modo, crea líneas de fuga, se desborda, hace aguas por todas partes. Nuestras capacidades innovadoras y creativas son siempre mayores que nuestro trabajo productivo, es decir, de capital. Llegados a este punto, podemos reconocer que esta producción biopolítica es, por un lado, inconmensurable, porque no puede cuantificarse en unidades fijas de tiempo, y por otro, siempre excesiva respecto al valor que el capital puede extraer de ella, porque el capital nunca puede captar toda la vida. La posibilidad, por tanto, de reapropiarse de la vida extorsionada o extraída por el capital reside, para las singularidades que componemos la multitud, en el mismo proceso de producción de esa vida. En imperio, la resistencia es dentro y contra, es deserción y éxodus. Ahora bien, la resistencia no es suficiente. La cuestión es si la multitud puede devenir un poder constituyente y de qué manera. ¿Cuál es el proyecto de la multitud? Cito. El proyecto es el deseo de un mundo de igualdad y libertad, la reivindicación de una sociedad global, democrática, abierta e inclusiva, y los medios para lograrlo. La democracia de la multitud será absoluta, esto es, será una democracia en la que todos, a través de nuestra producción biopolítica, creamos y mantenemos cooperativamente la sociedad. El camino hacia la democracia global y absoluta pasa entonces por el trabajo inmaterial o la producción biopolítica, y a través de lo que es su presupuesto, su medio y su resultado, que es lo común. Y ahí lo dejo.